Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy regresamos a nuestro querido estado de Indiana para ofrecerles una nueva serie de vídeos relativos a ciudades de este gran estado. Así que comenzamos con la gran ciudad de Lafayette, o mejor dicho, con la ciudad de Lafayette y de West Lafayette. Así que, bienvenidos, welcome to Lafayette, welcome to Indiana, welcome home. La ciudad de Lafayette, como pueden ver en el mapa, se sitúa en el centro oeste del estado de Indiana, a orillas del río Wabash. Forma con la ciudad vecina de West Lafayette el llamado Greater Lafayette. Es la sede del condado de Tippecanoe. Aquí tienen una imagen, un mapa que hemos confeccionado de este condado de Tippecanoe y de sus áreas vecinas. A nivel demográfico, esta área urbana es una de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en Indiana en las últimas décadas. Aquí tienen datos básicos: población de las dos ciudades y del condado. El área metropolitana sobrepasa los 200.000 habitantes, ejerciendo su influencia sobre condados vecinos e incluso sobre algunos condados limítrofes del estado de Illinois. Como hemos dicho, se sitúa en el centro oeste del estado, a orillas del río Wabash, que se encaja en un amplio valle excavado en las llamadas Steel Plains. Como pueden observar, este río Wabash, este valle, recibe cerca de Lafayette el aporte de el Wildcat River por su izquierda y por la derecha, bajando del norte, el Tippecanoe River. La propia ciudad de Lafayette se sitúa a caballo entre estas dos unidades geográficas. El valle del Wabash, aquí tienen un detalle del mapa topográfico antiguo de Estados Unidos, en que pueden observar este valle del río Wabash, el llano de inundación que separa las dos ciudades, Lafayette a la derecha y West Lafayette a la izquierda. Decíamos que el valle del río Wabash comprende también una terraza. En esta terraza es donde se asienta Lafayette, la zona más antigua, el downtown. Mientras que a las llanuras del Steel Plain se accede mediante una subida, unas laderas escarpadas. Lo tienen aquí, en este mapa topográfico antiguo. Pueden apreciar en la parte del sureste esta subida, estas laderas que suben hacia. En esta imagen aérea actual de la ciudad podemos ver más claramente esta situación. En primer término, el valle del río Wabash, su llanura de inundación no construida. A la derecha, el downtown de Lafayette, en la terraza. Y al fondo, hacia el este, una serie de laderas arboladas que suben hacia la zona de las Steel Plains, que es donde actualmente tiene su mayor desarrollo, sobre todo en los distritos residenciales, la ciudad de Lafayette. Lafayette, por su situación entre Indianápolis y el área metropolitana de Chicago, ha sido siempre el lugar por donde las carreteras y los ferrocarriles atravesaban el valle del río Wabash. Históricamente, la carretera más importante era la US 52, la carretera federal 52, la ruta más directa entre Indianápolis y Chicago, y pasaba, y pasa todavía, por Lafayette, como pueden comprobar en este mapa actual de comunicaciones. Simplemente en los años 60, como saben, se empezó a construir la gran infraestructura de las interstates,
estas autopistas interestatales que comunicaban grandes regiones urbanas y que en esta zona corresponde a la Interstate 65, que es actualmente la ruta más utilizada por carretera entre Indianápolis y Chicago. Esta Interstate pasa por Lafayette, pasaba antiguamente por el este, cerca de la ciudad, pero hoy ya se ha unido prácticamente toda la zona residencial, ha alcanzado esta Interstate e incluso la ha sobrepasado, como ahora veremos. Aquí tienen una imagen actual de esta Interstate cruzando el río Wabash al norte de la ciudad por un puente en ruta hacia Chicago. Aquí tienen el condado de Tippecanoe. La expansión residencial hacia el sur y hacia el este de Lafayette, hacia el Wildcat River, ha sido enorme. Y es que Lafayette es una dinámica área urbana, con un equilibrado balance entre los servicios y la industria. Es mucho más que una college town, a pesar de la evidente importancia de la Purdue University en el desarrollo de la ciudad. Lafayette, como ven en el mapa, se sitúa al este del Wabash River, mientras que al otro lado se sitúa la ciudad de West Lafayette. Dos ciudades independientes, distintas, pero que forman una unidad funcional evidente. El área de Lafayette, tras la batalla de Tippecanoe en 1811, en que fueron derrotadas las tribus indias, lideradas por Tecumseh, por parte de la milicia del estado de Indiana, al mando del gobernador Harrison, el que luego fue, décadas más tarde, presidente de los Estados Unidos. Decíamos, tras la batalla de Tippecanoe, en 1811, la zona se pacificó y los colonos tuvieron seguridad para asentarse en esta región. Lafayette se estableció en 1825 y fue la sede del recién creado Condado de Tippecanoe. En la década de 1840, la construcción del Wabash-Sanity Canal trajo prosperidad y desarrolló a Lafayette como un centro de transbordo de mercancías y de comercio. Su estratégica situación se vio potenciada con la llegada de los ferrocarriles a partir de 1860, con la línea de la Monon Railroad. Hasta 4 grandes líneas ferroviarias convergían en Lafayette a finales del siglo XIX. Aquí hemos preparado este plano de los años 50 de Lafayette, del centro de Lafayette, para que vean la situación de estas grandes líneas ferroviarias. Aquí las tienen. Eran la Monon Railroad, que cruzaba de norte a sur la ciudad de Lafayette, por el centro mismo de la ciudad, por el downtown, por la calle 5. La Wabash Railroad, que cruzaba al pie de estas colinas, de estas laderas que subían hacia las llanuras del Till Plain. Y por último, las líneas de la Nickel Plate Railroad y de la Big Four Railroad, que tenían, como pueden ver, un trayecto paralelo cruzando el río Wabash hacia West Lafayette. Aquí tienen una imagen histórica de la estación, de la histórica estación de la Big Four, en la calle South, en pleno downtown de Lafayette. Como decíamos, también la Monon Railroad atravesaba
el Downtown, la calle 5, donde tenía su estación. Aquí la tienen. La ciudad de West Lafayette se funda más tarde, en 1888. En realidad se crea por la fusión de dos pequeñas ciudades preexistentes. Eran Chauncey, fundada en 1855, y Kingston, fundada en 1860, entre las que se estableció, a partir de 1874, la famosa Universidad de Purdue, la Purdue University, que, como sabemos, hoy en día es uno de los motores, es uno de los grandes motores de desarrollo de esta área urbana. Para que tengan una noción, la Purdue University ha sido tan importante que actualmente tiene a unos 52.000 estudiantes enrolados en su histórico campus de West Lafayette. Sí, han oído bien, 52.000 estudiantes. Lafayette, además de una college town, era a principios de siglo una ciudad industrial también. Aquí tiene una bonita imagen de Main Street en Lafayette, cerca del puente, en los años 20. La Monon Railroad tenía unos extensos talleres ferroviarios al norte de la ciudad, los Monon Shops. Aquí tienen imágenes históricas de estos importantes talleres ferroviarios. Y además, también se establecieron en la ciudad grandes industrias, como al sureste, a la entrada de la ciudad por la carretera 52, una gran planta de fabricación de aluminio, de la Alcoa, Aluminium Company of America. Aquí tiene una imagen histórica. La decadencia industrial de algunas zonas del Rust Belt, de esta zona de los Grandes Lagos, no afectó en los años 70 y 80 a Lafayette. Por el contrario, en las últimas décadas ha aumentado y diversificado su poderío industrial, teniendo hoy en día un puñado de grandes factorías industriales. Vamos a verlo sobre una imagen satelital de Lafayette. Aquí la tienen. En ella hemos marcado con una línea amarilla el área urbana aproximada de las dos ciudades a finales de los años 50. Aquí lo tienen, con esta línea amarilla. Para Lafayette hemos señalado también con un cuadrado blanco el área del downtown. Pues bien, actualmente, como pueden observar por la fotografía, la expansión residencial e industrial ha sido enorme. Aquí lo tienen. Hacia el sur, en extensas zonas residenciales, unifamiliares, suburbanas, del South Side. También hacia el este, en que, como ven, ya han sobrepasado incluso la Interstate 65 y el valle del río Wildcat. Y al este del área urbana tradicional, como pueden ver, y rodeado por una línea blanca, hemos señalado la extensísima área industrial y comercial actual. Aquí se sitúan la mayor parte de las grandes factorías que tiene actualmente Lafayette, con una única excepción, que la ven en la parte inferior izquierda, la gran planta de producción de Ebonic. Como decíamos, hoy en día Lafayette tiene una gran potencia industrial, tiene un puñado de grandes factorías industriales, de industria de tipo automoción
y componentes. Vamos a repasarla. Destacamos la gran planta de producción de Subaru, fabricación de vehículos de la japonesa Subaru. Aquí la tiene, en el sureste de la ciudad, al lado de las vías férreas y de la carretera 38. También, como decíamos, de componentes. Dana Automotive, la gran empresa de Toledo, Ohio, tiene aquí una planta de producción. También esta de Toyota Tsusho, de componentes de automoción. Esta otra gran factoría, Caterpillar Engine Center, fabrica motores para toda la gama de excavadoras y retroexcavadoras Caterpillar. Más de 1000 empleados en esta gran planta. También esta otra gran factoría, Wabash National, más de 2000 empleados. Es la mayor planta de fabricación de semirremolques y trailers de Estados Unidos. También destacamos el sector aeroespacial, con una gran planta, la tienen aquí, de General Electric Aviation. Fabrica motores para aviones. También destaca la metalurgia, la histórica planta de Alcoa de aluminio, que recientemente ha cambiado su nombre por Arconic. Aquí la tiene. Y por último, destacamos la química fina, la industria farmacéutica, con una gran planta de Evonik, que les comentábamos antes. Aquí la tienen, al lado del río Wabash. Enorme esta factoría. Por si esto fuese poco, en West Lafayette, la Universidad de Purdue tiene el Purdue Discovery Research Park, una incubadora de empresas de alta tecnología en los sectores de la biotecnología, aeroespacial, etc. Aquí tiene una imagen de este Purdue Discovery Park, que ha sido declarado recientemente como la mejor incubadora de empresas tecnológicas asociada a universidades de Estados Unidos. Y bien, acabada esta introducción, es hora de pasar a comentar aspectos urbanos de Lafayette y de West Lafayette. Comenzamos con Lafayette y con el downtown. El downtown, la zona central entre el río Wabash y la antigua línea ferroviaria del Wabash Railroad, que corría, como hemos dicho, pegada a las laderas que subían hacia los bordes residenciales del este y del sur. Sin embargo, la zona más pura del downtown, la zona core, digámoslo así, sería actualmente, y tenemos aquí el mapa del centro de la ciudad, la zona limitada al norte por Brown Street hasta South Street al sur, el río a la izquierda y la calle 6 a la derecha. Esta es la zona más densamente edificada. En la actualidad, el downtown, y lo podemos ver en esta imagen aérea, tiene pocos espacios vacíos, pocos parking lots, tan habituales en otras ciudades de América. Y es que, aunque evidentemente se derribaron muchos edificios de este downtown en los años 60 y 70, sin embargo han sido reemplazados por otros más modernos, edificios de oficinas, hoteles y sobre todo la característica que diferencia a Lafayette de otras ciudades de Indiana y de América es la presencia en el downtown de bloques de apartamentos residenciales. Sin duda la presencia de la Universidad de Purdue influye en ello. La oferta de alojamiento para los estudiantes tiene que ser muy fuerte
dado que, como hemos dicho, en la Universidad de Purdue estudian actualmente 52.000 estudiantes. Main Street es el eje principal, el corazón de la ciudad. Es la gran square, la gran plaza, donde se ubica, lo están viendo, el Tribunal de Justicia del Condado de Tippecanoe, la Courthouse. Ven aquí, en estas imágenes, desde el puente de Main Street, ahora peatonal, estos bloques de apartamentos que les comentábamos, en primer término. Y aquí un detalle de ello. Como pueden ver, es un downtown limpio, con mucho comercio, con mucha vida, limpio, seguro, walkable. Alrededor de esta zona core tenemos los distritos históricos del centro de la ciudad, con casas elegantes de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, muchas iglesias históricas, aquí están viendo algunas, también por supuesto edificios públicos más o menos renovados, el City Hall de Lafayette, la Tippecanoe County Public Library, en la zona más al norte, como pueden observar en el mapa, tenemos el histórico complejo hospitalario de Santa Isabel, de Santa Elizabeth. Aquí tiene una imagen histórica de este gran complejo hospitalario, que todavía sigue en activo hoy en día. Franciscan Health Hospital. También destacamos el histórico distrito de St. Mary's, entre Main, Columbia y South Street, con mansiones históricas, lo están viendo aquí, y donde se ubica la Catedral Católica de Lafayette. Porque hay que decir que Lafayette es, desde 1944, sede de diócesis. Y la catedral es esta gran iglesia, St. Mary's Cathedral, construida en 1866 y con una aguja de 52 metros de altura. Más allá, subiendo las laderas que dan paso a las Steel Plains, encontramos zonas residenciales, puramente residenciales. Algunas históricas, como esta de State Street, con sus bonitas mansiones. Como comentamos anteriormente, la presencia de ferrocarriles creaba problemas al tráfico rodado. Incluso la línea de la Monon atravesaba el downtown por la calle 5. Ello hizo que a finales del siglo XX, en los años 90, se iniciase un ambicioso proyecto para eliminar todos los trayectos ferroviarios que pasaban por el centro de la ciudad y canalizarles en una única penetración a la ciudad desde el norte, aprovechando el antiguo trazado del Wabash and Erie Canal, junto al río. Junto al puente de Main Street se construyó una nueva estación ferroviaria, en este caso la estación de Amtrak. Saben que los servicios de pasajeros acabaron en Estados Unidos en los años 50 y 60. Actualmente las líneas son de mercancías, por una sola excepción, la compañía pública estatal Amtrak. Amtrak tiene estación en Lafayette para el servicio entre Chicago, Indianápolis y Louisville. Aquí tienen la estación de Amtrak.
La imagen de satélite, como hemos comentado antes, ofrece la aparición de extensos suburbios residenciales de baja densidad en el South Side y en el East Side. Aquí tienen dos ejemplos de estos suburbios residenciales en el South Side. Las grandes carreteras de salida o de entrada a la ciudad, como prefieran, singularmente la US 52, ya comentada anteriormente, hacia el sureste, son los espacios donde se localizan la industria, pero también las grandes áreas comerciales de la ciudad, entre las que destacamos el Tippecanoe Mall, uno de los mayores de Indiana en su género. Aquí le tienen. Pasamos ahora a comentar West Lafayette. Aquí tienen una imagen aérea de la ciudad. Como pueden ver, es una imagen extraña. No coincide con la imagen típica de la ciudad americana. Y es que, como hemos comentado antes, en West Lafayette sí que todo gira alrededor de la Purdue University. Toda la ciudad prácticamente, esta zona central, como pueden ver, son todo bloques y complejos de apartamentos y de servicios comerciales, de ocio, orientados hacia los estudiantes de la universidad. Aquí tienen imágenes de estas zonas de grandes bloques de apartamentos, grandes áreas residenciales destinadas a la comunidad educativa de la Purdue University. Recientemente se están expandiendo las zonas residenciales más allá, hacia el noroeste de la ciudad, donde se construyen sin cesar nuevas promociones. Aquí sí, de vivienda unifamiliar y de condos. Aquí tiene un ejemplo. Y acabamos hablando de la Purdue University. Ya les hemos comentado antes, una de las más importantes de América. Una de las mejores universidades en ciencias como agronomía, biotecnología, aeronáutica o aeroespacial. Para que tengan una idea, les diremos que más de la mitad de los astronautas de la NASA, en los programas espaciales de los años 60 y 70, estaban graduados en Purdue, incluyendo astronautas tan famosos como Gus Grissom o Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna. Aquí tienen imágenes históricas y recientes del bonito y extenso campus de la Purdue University. Por supuesto, también el programa deportivo de la Purdue ha sido siempre de excelencia. Más de 17 deportes, los Boilermakers, destacando en disciplinas como el baloncesto, evidentemente estamos en Indiana, y también el fútbol. El fútbol es toda una religión en Purdue. El gran estadio Ross Ade le tienen aquí, construido en 1923, es más que centenario. Aquí tienen imágenes imponentes de este estadio Ross Ade en días de partido, absolutamente lleno, como en esta imagen aérea nocturna impresionante de un encuentro entre Purdue y Ohio State. Y aquí damos por finalizado este extenso vídeo en que les hemos querido presentar unas pinceladas
sobre esta gran área urbana de Indiana, Greater Lafayette, Lafayette y West Lafayette. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.